tardes a todas y a todos. Pues estamos hoy en esta videoconferencia correspondiente al 7 de octubre. Tenemos a alguna compañera, algunos compañeros que seguramente se conectan en estos momentos y otros que verán más tarde o en estos días la videoconferencia. Eh, Vamos a hacer una pequeña, pues, referencia a los temas que nos tocan, a las actividades 5 y 6, que son las que están nombradas como 3.1 y 3.2. La 3.1 es un reporte y la 3.2 es una grabación del video. Ambas actividades en relación a los principios de los derechos humanos. Eh, Decirles que los principios de los derechos humanos son muy importantes, es muy importante tenerlos, digamos, en el radar con mucha claridad. Y son cuatro. El primero de ellos es la universalidad, los menciono los cuatro. El segundo, la indivisibilidad. El tercero, la interdependencia. Y el cuarto, la progresividad. Y me regreso a hablar de ellos en lo individual, un comentario breve. La universalidad de los derechos humanos implica que los derechos humanos los tienen todas las personas que vivan en cualquier lugar del planeta, sin importar su condición, sin importar su residencia, sin importar su origen étnico o nacional, su género, su edad, su condición social, su condición económica, su condición civil, si tienen una discapacidad o no, cuál es su condición de salud, su religión, eh, si tiene preferencias sexuales de una forma o de otra, o su estado civil. O sea, no importa cuáles sean las características de cualquier persona, los derechos humanos son derechos inalienables que son para todas las personas por el hecho de ser personas, ¿sí? Este principio que hoy pues nos resulta familiar y pudiéramos pensar, bueno, pues sí, pues todos los seres humanos vivimos en el planeta Tierra, ¿verdad? Y todos tenemos estos derechos. Pero esto no ha sido así. O sea, lo hemos visto en las actividades anteriores, pues que no ha sido así. Todavía a principios del siglo XIX, pues todavía teníamos problemas muy severos en México y en otros. Morelos, acuérdense que prohibió la esclavitud, hizo una serie de pronunciamientos igual en otros países para prohibir pues esta explotación del hombre por el hombre, y en muchos países pues teníamos estos problemas de esclavitud. Cuando vemos todavía algunas películas o algunas referencias o leemos algunos libros, nos damos cuenta de las condiciones eh, inhumanas con las que trataban a muchas personas. Y, y entonces agradecemos, la verdad, que hoy vivamos en este entorno planetario, en este mundo en donde tenemos ya eh, declaraciones muy específicas para cuidar los derechos humanos. Los dos grandes pactos de 1966, fíjense, 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y al mismo tiempo de ese pacto está el otro pacto, el PIDES, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, ahí los pusimos. Pero estamos hablando que son pactos de 60 años, ¿no? O sea, comparado con los miles de años que tiene la civilización humana, pues son temas importantes, ¿no? Entonces, el primer principio de la universalidad, pues nos dice que estos derechos humanos son para todas las personas, para todos los habitantes de la Tierra, y los organismos internacionales pues han abordado o han abonado también mucho en esta circunstancia para establecer una serie de principios, una serie de acuerdos, de tratados internacionales para proteger justamente estos derechos humanos de todas las personas, ¿sí?
El segundo principio, la indivisibilidad, lo puse con el tercero, la interdependencia. En realidad son como parte de uno mismo. Tenemos diferentes derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho al agua, derecho al medio ambiente. Y nos dice la teoría que los debemos de considerar a los derechos humanos como un conjunto de condiciones que van a permitir la dignidad humana. Y entonces, como son un conjunto de condiciones, no podemos dividirlos. Por eso se habla de la indivisibilidad. No podemos dividirlos y unos sí y otros no. No. La idea es que unos derechos refuerzan a los otros y por eso hablamos del principio tercero que tiene que ver con la interdependencia, ¿sí? Si la violación de un derecho ocurre, seguramente esa violación del derecho también va a violentar o a poner en riesgo a otros derechos humanos, ¿sí? Es decir, no pueden fragmentarse unos de otros y por eso son indivisibles y son interdependientes. Fíjense, les voy a poner un ejemplo muy bonito, muy padre, que ocurrió recientemente. En el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso muy importante, una opinión consultiva, la opinión consultiva OC 17, diagonal 2017. Esta opinión consultiva fue muy importante porque antes de esa opinión, eh, tratándose de temas de medio ambiente, las resoluciones de la propia Corte Interamericana y de otros tribunales cuidaban el medio ambiente porque señalaban que al cuidar el medio ambiente se estaban garantizando o se estaban protegiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Y entonces que el medio ambiente era necesario para esos derechos. Y la opinión consultiva del 2017 de la Corte Interamericana es muy interesante porque por primera vez resuelve la Corte Interamericana y dice, no, a ver, es que el derecho al medio ambiente sano es un derecho válido en sí mismo. Y en realidad no es que otros derechos se necesiten proteger para proteger el derecho al medio ambiente sano. Dice, no, al contrario, o sea, la protección del derecho humano al medio ambiente sano va a permitir que se protejan otros derechos, que se proteja el derecho a la vida, que se proteja el derecho a la salud, que se proteja el derecho al agua. Entonces, esa resolución fue muy importante, la volvió a confirmar otro caso de la propia Corte Interamericana en el 2020, que es el caso Laca-Honjat versus Argentina. Es una comunidad que demanda al Estado argentino por la privación de una serie de tierras y de los servicios ambientales que producían esas tierras para el pastoreo, para la alimentación, para la cultura y para la vida misma, la visión de vida, del cosmos, de la interacción con la naturaleza. Y entonces esta comunidad demanda al gobierno argentino y se gana y se vuelve a establecer el criterio. Y el criterio es decir, hay un derecho humano al medio ambiente sano que es válido en sí mismo y que además es un derecho que hace que se puedan cumplir otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y esta tendencia ha sido tan importante después de esas dos resoluciones de la Corte Interamericana que en el 2022, es decir, 2 años después de la resolución del caso Laca-Honjat, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Son los temas que a mí me apasionan mucho y que nos sirven muy bien de ejemplo para ver el tema de la indivisibilidad y la interdependencia en derechos humanos. Y el cuarto principio es el principio de progresividad. Es un principio muy interesante porque nos marca que en el cumplimiento de los derechos humanos, la sociedad, la sociedad planetaria o la sociedad de los distintos países
siempre va evolucionando y que cuando se establezcan ya ciertos criterios o vamos conquistando diferentes niveles, entonces esos niveles no se puede tener un retroceso. Si bien hay un proceso gradual para ir obteniendo eh, una mejor calidad del respeto y de la garantía de estos derechos humanos, cuando los vayamos obteniendo, opera el principio de progresividad y de no regresividad, de no retroceso. Entonces, estos principios son muy importantes porque les decía hoy, después del 66, a casi 60 años de estos derechos humanos, pues los hemos ido protegiendo cada vez en mayor medida, cada vez de una mejor manera. Todavía quedan muchos temas, todavía tenemos problemas, por ejemplo, de trata de personas, problema de los grupos organizados, del crimen organizado, hacen reclutan a personas también y los obligan a prestar una serie de servicios que podría hacer un símil o una paradoja con el esclavismo. Entonces, tenemos todavía situaciones muy graves en nuestros entornos, ¿no? Y los derechos humanos nos sirven como esa base fundamental, como ese escalón básico para la protección de todas las personas en el planeta, ¿no? Y decir también en la última diapositiva, que es una presentación muy breve, muy chiquita en realidad, que para los gobiernos y las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Es decir, los distintos tratados internacionales que México tiene suscritos en el marco de la ONU, de la OCDE, en estos grandes organismos internacionales, los pactos que suscribimos en el 1966 de los derechos humanos, todos nos indican los acuerdos más recientes, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con información ambiental, con participación, etcétera, todos estos marcos de estos tratados internacionales nos indican que los gobiernos tienen estas obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, ¿sí? Creo que es un tema de la mayor importancia porque siempre en ambientes de el ejercicio del poder. En nuestras sociedades parecería que de repente hay grupos que logran la dominación y el poder en sociedades y en esta lógica el poder, decía Lord Acton hace a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, decía Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, lo que tenemos claro es que cuando tenemos grupos que se enquistan en el poder, de repente quieren seguir en el poder y de repente decretan toques de queda o de repente ya no quieren hacer elecciones o de repente quieren silenciar a la ciudadanía o de repente quieren que los medios de comunicación no digan nada, ¿sí? Y se violentan los derechos humanos a la libre expresión, a la información, etcétera, ¿no? Entonces, estos derechos humanos son la base mínima, estos principios son muy importantes porque son los que le dan forma, le dan sentido, le dan filosofía, le dan carnita, digamos, a nuestros derechos humanos, en el entendido que los derechos humanos son condiciones mínimas que tenemos los gobernados ante los gobernantes, ¿sí? Y entonces es muy importante estos principios.